Vamos a iniciar, hermanos, en esta tarde y voy a dar el rol de adoración en esta tarde. Vamos a invitar a nuestro hermano Apolinar para que nos lleve Dios en la primera oración. Luego tendremos cantos con nuestro hermano Leonardo. Dirige la cena y la ofrenda nuestro hermano Abel Rendón. Tenemos la lectura después y la predicación por nuestro hermano Manuel Castillo. Luego tendremos un himno después de la predicación por nuestro hermano Diego Lozada, y las noticias y la última oración va a ser dirigida por nuestro hermano Timoteo Francisco. Ese va a ser el orden a seguir en esta tarde. Dios los bendiga. Sean bienvenidos nuestros hermanos que están conectados ahí por el Facebook, por el Zoom y por el WhatsApp, y nuestros hermanos que están en este lugar. Dios los bendiga. Vamos a entonar, hermanos, ahí 2 veces el canto 112. Y así daremos lugar a nuestros hermanos que van a ayudarnos en esta tarde con el servicio de adoración. Canto 112. Jehová está en su santo templo. Vamos a entonar. Jehová está en su santo templo. Calle en su presencia toda la tierra. Que calle en su presencia. Jehová está en su santo templo. Calle en su presencia toda la tierra. Que calle en su presencia. Amén. Adelante. Vamos a dirigirnos a Dios en oración, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre, nuevamente nos dirigimos delante de su presencia. Agradecidos, Padre, porque nos has dado esta oportunidad de llegar con bien. Nos has dado la oportunidad de estar aquí presentes y venir a adorarte. Gracias, Padre, porque nos has cuidado estas horas, este momento y todos los días. Ahora, Padre, muy especialmente nos dirigimos hacia su presencia para suplicarle que nos des esa concentración que nosotros requerimos para estar atentos a la palabra que se va a exponer. Bendice al siervo que ha de traer su palabra. Dale palabras de sabiduría, palabras que provienen de ti, palabras que nos pueden edificar y así mismo ponerlos por obras. Te pedimos también que bendiga a cada uno de los que tuvieron la oportunidad de venir y poder participar del mandamiento que es la comunión. Que usted les bendiga, Padre, y que los ayude para que ellos puedan hacerlo dignamente. Les suplicamos también por aquellos que están en sus hogares, que usted los cuide, que los dé esa concentración que ellos necesitan. Aquellos que están en Facebook y aquellos que también no pudieron acudir, a los que están enfermos, que los cuides donde quiera que estén ellos, en los hospitales, en sus casas, que le dé las fortalezas que ellos necesitan. De igual forma, Padre, nos encomendamos ahora ante su divina presencia para pedirle que bendiga también a aquellos que se encuentran debilitados, aquellos que están retirados, aquellos que se han desviado del camino, que sea pronto el socorro, Padre, con ellos, para que ellos puedan también estar algún día aquí con nosotros. En tus manos nos quedamos en esta hora y que toda sea su santa voluntad y que todo se haga de acuerdo a su santa divina voluntad y honra para ti. En tus manos nos quedamos en esta hora suplicándole todo esto. En el sagrado nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bien, Dios les bendiga, amados hermanos, los hermanos que están aquí en el salón, aquellos que nos miran por medio de la plataforma, distintas plataformas. Vamos a cantar a nuestro Dios, vamos a tomar nuestros signarios, himno número 85. Dulce comunión. ¿Ya lo tenemos? Cantemos. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén, así es. Amados hermanos, vamos a pasar a nuestro siguiente. Vamos a cantar el himno haciendo alusión a la cena del Señor, himno número 194. 194, comprado con sangre por Cristo. Si ya lo tenemos, cantemos. Comprado por sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, guiado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, no es tan dulce vivir, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, en Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar, callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé,
la belleza del gran rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos, o noches, o tardes o noches, ¿verdad? Vamos a dar lugar a la Cena del Señor para los hermanos que no han tenido la oportunidad. Como todos sabemos, hermanos, cada primer día de la semana tenemos este mandamiento, pero hay que hacer una aclaración importante respecto a esto. Hay hermanos que no la toman en la mañana y tienen conflicto porque llegan con la palabra Cena del Señor. La institución fue en Mateo 26, lo podemos leer, dice en Mateo 26, versículo 20, que cuando llegó la noche, se sentó Jesús con los 12 y empezó a establecer la cena. Pasamos al 26 y dice, mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió, y lo conocemos como la Cena del Señor. En el versículo 20, como decíamos, dice que llegó la noche, y hay un problema con los hermanos que no la toman por la mañana, pensando que la palabra cena se toma como una función o una palabra totalmente literal. Le dan más importancia a la palabra cena que al significado de la cena. Otro ejemplo es que en Lucas capítulo 22, versículo 9, podemos ver que además de ser en la noche, fue instituida en un aposento alto. Lo puedes leer en Lucas 22, 9 al 12. Entonces, cuando el Señor Jesús manda a los 12 buscar un lugar para participar de la Pascua, que ahora iba a ser la Cena del Señor, era de noche y era en un aposento alto. En Hechos capítulo 20, versículo 7, tú recordarás que dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, la cena del Señor o la comunión, Pablo les enseñaba y se alargó el discurso hasta la medianoche. Dice el versículo 8, y había muchas lámparas en el aposento alto. Entonces puedes ver también que también la cena del Señor se participaba en un tercer piso. Si tú lees la historia, ahí estaba un joven llamado Utico, pero esa es otra historia. Total, la aclaración es, hermanos, que la palabra cena no se tiene que tomar como de tal importancia, porque si le tomas a la palabra cena la importancia en lugar del significado, también deberíamos de participar en un tercer piso. ¿Ok? ¿Por qué digo que la palabra cena no debe tomarse en un sentido literal? Porque la palabra cena, hermanos, se tomaba en un sentido espiritual. Mire, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 20. 1 Corintios 11, 20. Cuando alguien te invita a cenar, hermanos, pues sí, es de noche, pero en una cena literal, en la cena se llena, ¿ok? Tú vas a comer realmente. Y fíjense lo que les dice ahí el apóstol Pablo en el capítulo 11, versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tienes casas en que comas y bebas? ¿O menosprecias la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Y el problema, hermanos, era que ellos aprovechaban esta situación y se aborazaban. Porque la cena del Señor, hermanos, no es una comida literal, no es una comida carnal, es una comida ¿qué? Espiritual. Fíjese lo que dice ahí mismo en 1 Corintios 11, pero ahora del versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o beba esta copa del Señor, donde no sea un aposento alto, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
De manera que cualquiera que comiera este pan o beba esta copa, no en la noche, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. No dice así. Lo que está diciendo es que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, versículo 29, juicio come y bebe para sí. ¿Lo ve? La palabra cena se le fue dada por el momento en el que se dio. Pero si no, entonces usted también lo debe de tomar en un aposento alto. No es una cena literal, hermanos, es una cena espiritual. También lo podrá ver en Apocalipsis 19, cuando dice que vamos a tener la cena de las bodas del Cordero. Pero fíjese que allá, cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Padre, allá no va a haber noche. Y cenaremos con Él y Él con nosotros. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. ¿A qué voy, hermanos? Que si usted tiene la oportunidad de participar de la mesa del Señor, la comunión con Cristo, no lo vea como una comida carnal, ¿ok? Cuando coma ese pan, usted tiene que hacerlo en un sentido espiritual, tiene que tener comunión con Cristo. No se fije en los detalles carnales, sino en los espirituales. Tomad, comed, este es mi cuerpo, no es literal. Que por vosotros es partido, hagan esto espiritualmente en memoria de mí y piensen en esto y medítenlo. También tomen la copa, el jugo. Esta es mi sangre, no es la sangre, es jugo de uva, pero lo van a hacer en memoria de mí, es espiritual. Así pues, todas las veces que comas este pan y bebas de esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga, hermanos. Entonces, la cena del Señor también es llamada la comunión con Cristo. Y eso es el significado espiritual. Vamos a participar, hermanos, de este mandamiento. Y si usted pensaba esto, si usted puede participar el primer de la semana reunidos con todos, no se pierda la bendición. ¿Qué tal si usted no tiene la oportunidad de participar en la tarde? Si usted tiene la oportunidad de hacerlo por la mañana con los hermanos, no está pecando, está haciendo comunión con Cristo en el primer día de la semana, de una manera espiritual. Y si usted no pudo hacerlo por la mañana, qué bueno que se da el tiempo para poder hacerlo en este primer día de la semana, aunque podemos. Vamos a orar por el pan sin levadura, hermanos, y prepare su pan sin levadura para hacer memoria del cuerpo. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque a través de tu Hijo Jesucristo hemos recibido el perdón de pecados. Te pedimos que bendigas a los hermanos, que les has dado la oportunidad de poder estar presentes y que ahora van a participar de este acto. Que bendigas este pan sin levadura y que puedan recordar en sus mentes y en sus corazones el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. También la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la vean en memoria de mí. Este pacto nuevo se encuentra en Jeremías 31:31. Dice el versículo 33, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Lo ve? Usted tiene que participar de la comunión con Cristo, no de una manera literal, no está cenando literalmente, no está comiendo a llenar. Tiene que meditar ahora en la sangre de Cristo.
en su mente y en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vamos a orar por el jugo de uva y recordemos en nuestra mente y en nuestro corazón ahora la sangre de Cristo. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque a través de la sangre de Cristo nos has redimido y nos has limpiado y nos has lavado de nuestros pecados. Bendice este jugo de uva y que bendigas también, Padre, a los hermanos que lo han de beber para que puedan hacerlo en memoria de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de hacerlo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Meditar en el cuerpo y en la sangre del Señor. Gracias a Dios, hermanos, por ello. Pasamos a otro mandamiento, es la ofrenda, hermanos. Sabemos lo que es la ofrenda, también se hace cada primer día de la semana. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, para los que no son miembros de la iglesia, pues esto es especial para los miembros, pero hay que aclarar, en cuanto a la ofrenda para los santos, para muchos grupos religiosos, pues los santos son otros, ¿verdad? Son aquellas personas que se han subido al nivel de santo, que las han canonizado y las han puesto en una postura que no deben de estar, que ya han muerto, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los santos? Romanos 15, 25. Romanos capítulo 15, versículo 25. Mire lo que dice la Escritura. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Aquí está hablando de la ofrenda, hermanos. Y lo dice el versículo 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos. ¿Lo ve? La iglesia misma. 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales, también deben ellos ministrarles de los materiales. ¿Lo ve? Entonces, es importante la ofrenda para los santos, para la iglesia, para los miembros del cuerpo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, porque es bueno ministrar en lo espiritual, hermanos, pero también es bueno ministrar en lo material. Y es un mandamiento, hermanos, que debemos de cumplir, guardarlo, administrarlo, ponerlo aparte. Usted debe de dar su ofrenda a Dios, pero obviamente, hermanos, es administrada por los santos y es para los santos. Hay mucha necesidad en la iglesia, hermanos, pero no nada más es lo espiritual, ¿verdad? No nada más es pura oración. También hay que ayudar. Hay hermanos enfermos, hay hermanos necesitados, hay hermanos que necesitan alimento, vestido o medicinas, ¿verdad? Hay hermanos que se han quedado sin trabajo. Dios bendiga a los hermanos que administran las ofrendas. Vamos a orar por las ofrendas y vamos a separarlas. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Este acto de agradecimiento, este acto de amor, este acto de adoración, que es importante para cada uno de nosotros y también para cada uno de los hermanos, para que aprendamos, Padre, a dar lo que tú nos das. Sabemos, Padre, que todo es tuyo y que te mereces lo mejor. Ayúdanos, Padre, a poder dar de la manera correcta. Que bendigas a todos aquellos que separaron sus ofrendas de la manera correcta y a todos aquellos que no pudieron hacerlo, que no tienen trabajo, no tienen el sustento, que tú, Padre, les hagas llegar ayuda y que nos ayudes a nosotros a poder compartir de las cosas en las que tú nos das abundancia. Gracias, Dios, porque no nada más nos bendices en lo espiritual, sino en lo material. Nos das vida, salud, alimento, techo, vestido y trabajo. Gracias por todo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo.
Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar lugar a la predicación. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga y vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, pero no sin antes, vamos a una lectura, hermanos. Allá en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 28, vamos a leer unos cuantos versículos antes de adentrarnos aquí al tema que traemos preparados. Dice en Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio capítulo 28. Dice de la siguiente manera, hermanos. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad, tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Mire lo que nos dice también, hermanos, ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Hasta ahí, hermanos, la lectura. Vamos a dirigirnos a Dios en oración, hermanos, para que nos ayude en este tema, nuestro Dios. Nuestro Dios y Padre, estamos delante de su presencia con gran gozo, nuestro Dios, porque nos permite seguir alabando su nombre, el cual agradecemos de todo corazón, nuestro Dios. Y también nos dirigimos hasta su trono de gracia para ponernos en sus manos, nuestro Dios, para que guíe nuestra boca, nuestras palabras sean totalmente claras y de edificación, nuestro Dios, y nos despeje y nos quite toda duda en cuanto a puntos importantes que nos menciona tu palabra y que nos ayude a ir creciendo para ir mejorando nuestra vida espiritual. Nos ponemos en tus manos, nuestro Dios, y le agradecemos toda bendición en el bendito nombre de su Hijo. Muy bien, hermanos. Bueno, hermanos, pues agradecemos a nuestro Dios, como ya mencionamos en la oración. Hoy toca un tema, hermanos, libre, en el cual me da la oportunidad de explicar algunas cosas que ya las traigo desde hace tiempo y que quedaron ahí pendientes, pero esperemos en Dios que podamos explicarnos de la mejor manera. No sabe cómo estoy si no se me hace bolas, pero esperemos en Dios y confiamos en que vamos a meditar en este consejo que es de nuestro Dios. En eso tengo la plena confianza y estoy seguro.
y que si estamos atentos, hermanos, podremos comprender estos puntos. Bueno, hermanos, muchas personas se han hecho la pregunta si realmente el hombre tiene libertad. Si es un ser libre o es solo una barca, como mencionó una persona, que es llevada de acá para allá por el universo o por el océano del universo. Alguien preguntó, y varios preguntaron de esta manera, que si somos máquinas biológicas completamente programadas por nuestros genes para pensar y para actuar tal, y cómo estas diminutas entidades biológicas les conviene que hagamos para su propagación. Preguntaba otro, ¿estamos predestinados por la voluntad de un ente superior y todopoderoso que dirige el transcurrir de los acontecimientos? Bueno, estas y muchas preguntas más se cuestiona la gente. Así que en esta ocasión, hermanos, quisiera tocar este tema que lo he titulado, ¿tiene el ser humano libre albedrío? Fíjese que es muy mencionado, es muy escuchado, pero poco tocado, hermanos. Poco tocado y poco comprendido por muchos de nosotros. Y quisiera, hermanos, que estuvieran quienes realmente tienen esa duda. Y agradezco a Dios que me haya dado esa oportunidad de estudiar este tema, hermanos. No sabe cuánto le agradezco a Dios. Quiero mencionarles primeramente, hermanos, algunas enseñanzas tanto filosóficas como religiosas para después llegar al punto que queremos, y es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras, la palabra de nuestro Dios. Así que primero, hermanos, veamos una corriente filosófica conocida como determinismo causal. Va a haber términos, va a haber cosas que quién sabe qué va a estar diciendo el hermano, pero es importante que las mencionemos para comprender lo que se dice y lo que se cree por el mundo y lo que se cree en otras denominaciones, las religiones, hermanos, para poder comprender lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. El determinismo causal, hermanos, menciona que todo sigue la ley causal, o sea, causa y efecto, cualquier evento, cualquier decisión o estado es el efecto de una causa posterior y la causa del siguiente. Va a decir, ¿qué dijo el hermano? ¿Quién sabe? Bueno, déjeme ponerle un ejemplo. Si en estos momentos usted decide tomar la Biblia con la mano derecha, según el determinismo causal, significa que justo en el instante interior, o sea, inmediatamente anterior a que yo haya levantado la Biblia con la mano derecha, todas las variables, hermanos, del universo, tanto internas como externas, determinan ese efecto y causan que yo levante la Biblia con la mano derecha. Ese es el determinismo, que está determinado antes y ya sabía, ya estaba escrito así que iba a ser eso en el momento en que yo lo hago. Desde antes, hermano, ya estaba determinado. Esta corriente filosófica, hermano, tiene muchos hombres considerados sabios a favor de ella, los cuales, hermanos, ellos niegan el libre albedrío. Y dentro de ellos está un hombre muy conocido llamado Sócrates, hermano. Pero no le voy a mencionar lo que dice este hombre. Otro de ellos, hermanos, llamado Schopenhauer, dijo esto, hermanos, que el ser humano puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere, que estamos determinados ante nuestros deseos y que nuestra voluntad, irónicamente, no es nuestra. No tenemos voluntad. En resumidas cuentas, hermanos, para no abundar en muchos hombres a favor de esta corriente filosófica, es que el determinismo, hermanos, en los individuos sostiene que la vida está regida o está fuertemente determinada por circunstancias que escapan al control humano. De modo, hermanos, que nadie es responsable en última instancia de lo que hace o deja de ser. Así que yo ni tú no eres responsable de lo que haces, ni tú, Diego, de lo que haces o de lo que dejas hacer. Según esta filosofía, que muchos hombres sabios, bueno, han dejado, hermanos, como enseñanza. El determinismo religioso, hermanos, se resume así. Si Dios lo sabe todo,
será porque Él mismo ha determinado todas las cosas según su criterio, por lo que Dios es la causa de las acciones humanas. O sea que si tú matas a alguien, tú no eres responsable, hermanos, porque Dios así lo había determinado. Y es aquí, hermanos, donde entraríamos nosotros a una corriente religiosa, una enseñanza, hermanos, llamada calvinismo, que en sus ramas más extremas, hermanos, mantiene que el ser humano carece de libre albedrío y que está predestinado. Esta postura sí la hemos escuchado mucho, hermanos. Le voy a recordar un poquito de esto. La postura calvinista, hermanos. Primeramente quiero mencionarle el por qué se le llama calvinismo. Bueno, el calvinismo es llamado así por Juan Calvino. Este hombre que fue un teólogo francés que vivió allá por el 1509 al 564, y él da, o más bien, se dan 5 puntos, un acróstico hecho en inglés, hermanos, que lo puede leer usted como tulip. Está escrito en inglés, pero le voy a mencionar cada punto de esto, así sencillo, a ver si podemos recordar algo de esto. ¿Qué sostiene el calvinismo, hermanos? Bueno, sostiene dentro como un primer punto acerca de la depravación total. Habla de este aspecto, hermanos. Asegura que cada aspecto de la humanidad está contaminado por el pecado, por lo que los seres humanos son incapaces de venir a Dios por su propia voluntad. Ahorita le digo algo de esto, hermanos. En el segundo punto, el calvinismo, hermanos, se adhiere a la elección incondicional, que sostiene que Dios elige individuos para salvarlos basados enteramente en su soberana voluntad, no en alguna otra cosa inherente en el individuo. En el tercer punto, hermanos, también sostiene este calvinismo acerca de la expiación que es limitada. O sea, que la redención limitada es la creencia de que Jesús solo murió por los elegidos. Pero luego hay textos, hermanos, o primera de Juan capítulo 2, ¿qué haríamos con él? Capítulo 2, versículo 2, cuando dice que Él es la propiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces estamos viendo ahí varios errores que pudiéramos mencionar con textos, hermanos, pero le estoy mencionando nada más los puntos que ellos manejan. Otro punto, hermanos, es acerca de la gracia irresistible. La gracia irresistible, hermanos, o la gracia irresistible sostiene que cuando Dios llama a una persona a la salvación, esta persona inevitablemente va a llegar a la salvación. O sea que tú te puedes resistir a esa gracia. Pero si nos vamos a Hechos, capítulo 7, encontramos a Esteban predicando, y ¿qué les dijo al pueblo de Israel? Duros de cerviz. Vosotros siempre resistáis siempre al Espíritu Santo. Entonces, la gracia es irresistible, que si Dios te llama, tú inevitablemente llegarás o te perderás, sino que Dios te escoge y tú no te puedes resistir a ese llamado. Ahora, también, hermanos, creen en la perseverancia de los santos. ¿Qué es la perseverancia de los santos, hermanos? Bueno, se refiere al concepto de que una persona que ha sido elegida por Dios perseverará en la fe y nunca negará a Cristo o se apartará de él. Esa postura calvinista, hermanos, enseña que el hombre está muerto en pecado y por lo tanto no puede tomar una decisión para venir a Dios. Se basan en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Bueno, todo ese versículo. Está en pecado el hombre, muerto, y por lo tanto no puede tomar una decisión para venir a Dios. Es pecaminoso el hombre. Esa postura, hermanos, dice que Dios salva a alguien sin buscar algo a su favor. ¿Cómo es esto, hermanos? Bueno, se basan en Romanos capítulo 9 en cuanto a la elección de Jacob sobre Saúl, en el cual fue elegido, dice la escritura, aún antes de haber nacido,
Dios lo escogió. En eso se basa, hermanos, que Dios va a salvar a alguien sin buscarle algo a su favor. Imagínense. Enseña, hermanos, que también que Jesús solo murió por los escogidos, por nadie más. Pero ya vimos primera de Juan capítulo 2, versículo 2, que no es así. Y enseña, hermanos, que cuando Dios quiere salvarte, aunque tú no quieras, te lleva de la mano, aunque tú te niegues, aunque no quieras, Él te va a llevar de la mano. Enseña, hermanos, que Él ha sido, que el que ha sido escogido perseverará en la fe y que nunca se apartará de Cristo. Que Él permanece, que nunca se va a ir, nunca se va a apartar esta persona que ha escogido el Señor. Toda esta corriente, hermanos, teológica está basada en textos como Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30, porque cuando dice, acuérdense, a los que antes conoció, también los predestinó. Y esto, hermanos, aquí encontramos en estos textos la palabra predestinación, que en otras palabras significa mi destino escrito de antemano. O sea, que Dios ha trazado mi camino por donde debo de caminar, porque mi camino ya está escrito y así debe de suceder. Esto, hermanos, enseña la postura calvinista, o sea, la soberanía total de Dios. Y le tengo muchos textos aquí, hermanos, pero no se los voy a mencionar porque no voy a alcanzar de tiempo, ya vi. Primera de Corintios 2:7, pudiéramos leer, Efesios 1:11, Mateo 11:27, pero Hechos capítulo 3, hermanos, versículo 48 dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué significa para ellos? Hechos 13:48, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esto significa, hermanos, para ellos que había un grupo que no estaba ordenado para vida eterna. O sea, se fija que ya estaba ordenado esto, los que iban a ser salvos y otros no. Romanos capítulo 9, versículo 15 al 16, uno de estos textos que también toman cuando dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Estos textos los manejan ellos, hermanos. Así que no depende del individuo, sino totalmente de Dios. Esa es, hermanos, la postura calvinista. Una soberanía total y nosotros no podemos hacer nada. Fíjese, hermanos, si usted está aquí y si está con esa postura, está perdiendo el tiempo. Muchos de nosotros estamos perdiendo el tiempo aquí, porque no nos vamos a salvar. Pero gracias a Dios que no es así. Ahorita, más adelante, vamos a ver los textos. Le menciono esta postura, hermano. Otra postura es la del arminianismo, hermanos. La postura del arminianismo, déjeme decirle quién era esto, de dónde lo toman. El arminianismo es llamado así por Jacobo Arminio. Este era un teólogo holandés que vivió también allá por aquellos años de Juan Calvino, 1560-1609. Y él también manejaba 5 puntos como el calvinismo, pero mire lo que él sostiene o sostenía. Sostenía que la depravación era parcial, aquella era total, todos totalmente depravados, la humanidad, pero esta, la depravación es parcial. Dice que cada aspecto de la humanidad está contaminado por el pecado, pero no al extremo de que sea incapaz de colocar su fe en Dios por su propia voluntad. Su postura es que el hombre sí puede venir a Dios. Calvinismo no, arminianismo sí. Pero ellos, hermanos, se adhieren también a la elección condicional. Y dicen que Dios elige a los individuos para salvación basado en su preconocimiento de quién será un creyente en Cristo para salvación. La postura de ellos, hermanos, es que Dios busca a los más buenos, o sea, a los más capaces
bases para salvarse. Aquí se está viendo Dios y sabe quiénes van a ser buenos cristianos y que los escoge. En el otro no. Ahora, dice que la expiación es ilimitada. Aquella era limitada, esta es ilimitada. La redención ilimitada es la creencia, hermanos, de que Jesús murió por todos, pero que su muerte no tiene efecto hasta que la persona crea en Cristo. Que Cristo murió por todos en el momento en que la persona acepta seguirle. Y ellos, hermanos, también se adhieren a una gracia irresistible. La gracia irresistible sostiene que Dios llama a todos a la salvación, pero que mucha gente resiste y rechazan ese llamado. Ahora, hermanos, aquí podemos ver que lo que enseña es que el hombre tiene la voluntad para poder rechazar a Dios. Y sostiene también, hermanos, que la salvación está condicionada. La salvación condicional es la opinión de que un creyente en Cristo puede de su libre albedrío alejarse de Cristo y por lo tanto perder la salvación. Así que, hermanos, estas dos corrientes teológicas opuestas han luchado por muchos años y han intentado explicar la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana con respecto a la salvación, hermanos. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo justifican esto algunos grupos religiosos? ¿Cómo lo justifican? Bueno, le digo esto, hermanos, porque dentro de los seguidores de ellos, algunos son calvinistas y otros son o están a favor de la postura arminianismo. Pues bien, ¿qué es lo que dicen ellos? Pues que ninguna de estas dos corrientes teológicas está mal. Dicen que no está mal, que no se contradicen, sino que van de la mano, pero que es para dos pueblos diferentes. ¿Cómo es eso? Bueno, y pregunto, ¿quiénes son los escogidos? Bueno, ellos dicen, pues los predestinados, o sea, esto es el pueblo de Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos enseñan que el pueblo de Israel es quien ha sido escogido. Por ejemplo, utilizan Jeremías 31, versículo 9 al 11, cuando dice que el que esparció a Israel lo reunirá y lo guardará como el pastor a su rebaño. Dicen que Jehová esparció a Israel por todo el mundo y él mismo lo traerá de regreso. A eso llaman predestinación, que estaba escrito su destino de antemano. Y le podría dar más pasajes que mencionan, pero no es el punto hermano. Solamente le estoy mencionando algo para poder entender la postura de estas personas. Y que los que tienen poder de decisión, hermanos, aquí son los incrédulos, los gentiles. Eso es lo que dicen algunos de ellos para poder justificar estas corrientes teológicas. Y aunque déjeme decirle, hermanos, que el calvinismo, fíjese, en sus ramas más extremas, mantienen que el ser humano carece de libre albedrío y que está predestinado, mientras que otras corrientes del protestantismo se oponen en general a ese determinismo, hermanos, y señalan que si Dios es omnipotente, bueno, también puede hacer libre al ser humano, aunque sepa lo que va a hacer con esa libertad. Es decir, hermanos, Dios y el ser humano son autores conjuntamente de este último. Eso es, hermanos, estas dos teorías, hermanos, o enseñanzas religiosas. Esta perspectiva, hermanos, se adhiere a otra. Va a decir, hay más, bueno, hay muchos, hermanos, pero otra perspectiva teológica trata, hermanos, de buscar una relación entre la soberanía de Dios y la libertad humana. ¿Cuál es esa, hermano? Es el molinismo. El molinismo, hermanos. ¿Por qué viene esta palabra molinismo? Bueno, de un hombre llamado Luis Molina. Y es por quien se le llama así, hermanos, de molinismo. ¿Quién era este hombre? Bueno, era un sacerdote jesuita, teólogo allá por el 1500, fíjese, todo en 1535 al 1600. Este hombre, hermano,
llamado Luis de Molina, decía que Dios tiene tres aspectos o tres momentos más bien lógicos del conocimiento. ¿Cómo es esto? Mira, hermanos, por un lado, Dios conoce todas las cosas posibles en el mundo porque Dios es omnisciente, conoce todo lo que es posible. Es el conocimiento natural de Dios, lo conoce todo, ¿estamos de acuerdo? Segundo, es el conocimiento libre de Dios. Es decir, que Dios conoce todo lo que va a suceder en el futuro porque Dios lo ha decretado de esa manera. Porque Dios sabe todo lo que va a suceder. Él decía, hermanos, que entre estos dos movimientos de Dios hay lo que se le llama el conocimiento medio. ¿Cuál es ese, hermanos? El conocimiento medio es el conocimiento que Dios tiene de cómo reaccionarán las personas que Dios creó ante diferentes circunstancias. Es decir, para Dios, el mundo que creó, Dios sabía cómo iba a reaccionar cada persona si las circunstancias fueran diferentes. Por ejemplo, hermanos, Dios sabía que si a Judas le daban tal cantidad de monedas, Judas iba a traicionar a Jesús. Iba a traicionar a Jesús, hermanos. Dios sabía, hermanos, cómo, en qué circunstancias específicas. Bueno, Judas iba a reaccionar de esa manera para Dios, de esa forma, cumplir con su plan, con su propósito, sin necesidad de cambiar la voluntad del ser humano. Las decisiones o la decisión de Judas, hermanos, de traicionar a Jesús, nace del corazón de Judas, hermanos. Esa es una decisión libre de Judas. El ser humano es libre de tomar sus propias decisiones. Dios cumple su voluntad, hermanos, sin necesidad de faltar a la libertad que ha otorgado a los seres humanos. Básicamente, hermanos, esto es, en general, es el molinismo, que es lo que más o menos creemos los cristianos, pero no por este hombre. Ahora, le estaba tocando esto con respecto a Judas. Quiero mencionarle algo acerca de esto para aprovechar. ¿Ha escuchado ustedes que muchas personas creen que Judas fue salvo o va a ser salvo? ¿Por qué, hermano? Todo esto porque dicen que Judas, fíjese, cumplió con el plan de Dios de entregar a Jesús. O sea, porque así lo había determinado Dios. Por eso le menciono determinismo. Así Dios lo había determinado. Por eso dice, Judas cumplió con lo que se le mandó. Pero hay otra postura, hermanos, que es la perspectiva patriótica en cuanto a lo de Judas. Y esta, hermanos, está registrada en un libro apócrifo titulado La historia de José de Arimatea. De aquí sacan enseñanzas, hermanos. ¿Qué nos dice ese libro? ¿Qué enseña? Bueno, aquí es presentado Judas como el hermano de Caifás, el sumo sacerdote. Y los líderes judíos, hermanos, dice ahí que le persuadieron de convertirse en miembro del círculo íntimo de Jesús. Y que cuando entró en el círculo íntimo de Jesús, como hermano de Caifás, él fue un espía. Y la razón por la que la gente, los líderes de Israel, siempre le estaban haciendo pasar mal rato a Jesús, era porque había un tipo ahí en el campamento que siempre les decía lo que sucedía. Revolucionarios salvajes que se establecieron para destruir a Jesús. Bueno, esa perspectiva, hermanos, es que Judas fue un pobrecito, un patriota equivocado. Que este hombre estaba dedicado al sumo sacerdote y que seguramente Dios lo vería simplemente como un patriota descarriado. Y también hay otra teoría, hermanos, otra perspectiva que es llamada la perspectiva del reino. O sea que los que dan esta perspectiva dicen que la razón por la que Judas traicionó a Jesús fue porque quería forzar a Jesús a una situación en la que tendría que establecer el reino.
que Judas estaba cansado de que todos acosaran a Jesús, que estaba cansado de que los romanos gobernaran al mundo y que Judas solo quería ayudar a Jesús a poner en marcha el reino. Así que lo traicionó para poder ponerlo en una posición de hacer lo que él quería. Y que Judas tenía un motivo puro, un motivo positivo y un motivo maravilloso. Y luego que cuando el reino no vino, dice que salió y se suicidó con una terrible decepción. Pero nada que ver, hermanos, no fue así. Porque no tenemos ninguna evidencia. Así que si cree que cumplió con lo establecido por Dios o como Dios lo determinó de esa manera y fue utilizado Judas así por Dios y que por eso se va a salvar, no, hermanos, porque acordémonos de las palabras de Jesús cuando le dijo a sus apóstoles, uno de ustedes es un ¿qué? Un diablo. Juan capítulo 6 versículo 70. Y además, ¿se acuerdan que Jesús le dijo que era mejor para ese hombre que nunca hubiera nacido? Allá en Mateo 26, 24. Así que la verdad es que Judas, hermanos, lo traicionó por pura codicia. Él fue un hombre impío, hermanos, fue un hombre ambicioso, fue un hombre egoísta. Él lo determinó así, o él escogió, hermanos, hacerlo de esa manera. Y Dios utilizó eso, pero no le puso y no cambió, simplemente él actuó así. Judas así lo eligió. Bueno, esto me lleva a recordar, hermanos, a cierta persona que para él no hay libre albedrío desde el punto de vista humanista. Fíjese, hermanos. El libre albedrío desde el punto de vista humanista dice que no hay, porque el libre albedrío debe de ser la acción espontánea. ¿Cómo es esto, hermanos? Porque él decía que las elecciones que hacemos no deben de en ningún modo estar condicionadas o determinadas por prejuicios, por inclinaciones o por disposiciones previas. O sea que no debe de haber motivo para la elección. Sucede de una forma espontánea. O sea que yo no traigo nada. Si yo hago esto es sin pensar. Esta es una libre elección. Dice que de esa manera no lo hay. Si yo me siento atrás es porque no quiero estar adelante y no me vean los hermanos cuando entro, cuando me muevo, cuando salgo, cuando me duermo, cuando esto, lo otro. Ya traigo algo aquí. Y si yo me siento adelante es porque yo sé que tengo que estar moviéndome para acá y para acá. ¿Se fija? Ya traigo algo en mi cabeza. Ya traigo una inclinación y todo se hace por algo. Tú ya estás pensando y a lo que vas a elegir es por algo. Bueno, por eso se dice que no hay libre albedrío, porque que es la acción espontánea de la persona. Si no hay motivaciones internas, si no hay intenciones, entonces ¿cómo podría la acción tener un significado moral, hermanos? Porque dicen también que el ser humano en su caída no se ve en un estado de neutralidad con respecto a las cosas de Dios. ¿Por qué? Dicen que él tiene un prejuicio, que él tiene una inclinación y su inclinación es hacia la maldad y lejos de las cosas de Dios. ¿Se acuerdan qué pasaje que dice, no hay quien busque a Dios, ni aún uno? De ahí se agarran también, hermanos. Ahora, un personaje muy conocido, hermanos, y reconocido, como el más grande de los eruditos, llamado Jonathan Edwards. Este hombre, hermanos, tiene un libro que no sé si lo haya leído en alguna ocasión, no lo he leído todo, hermanos, pero se llama La libertad de la voluntad. Sí trae algunas enseñanzas, hermanos, de las que le voy a mencionar así rápidamente. Él dice, hermanos, que la voluntad actúa en conjunción con la mente. Y él deja, a su modo de ver, la ley del libre albedrío, pero de este Edwards, de este hombre llamado Jonathan Edwards. Y dice, hermanos, de esta manera, que los agentes morales libres siempre actúan de acuerdo con la inclinación más fuerte que tienen en el momento de la elección. Fíjense, los agentes morales libres siempre actúan de acuerdo con la inclinación más fuerte que tienen en el momento de la elección. ¿Qué son los agentes morales, hermano?
Los agentes morales son aquellos que nos educan con diferentes valores y costumbres para ser personas de bien dentro de la sociedad. Le menciono quién está en primer lugar: la familia, la escuela, la iglesia. Y estos, hermanos, nos educan para ser personas de bien dentro de la sociedad. De otra manera, decía que siempre que nosotros elegimos según nuestras inclinaciones, y siempre elegimos según nuestra inclinación más fuerte en un momento dado. ¿Cómo sería de forma simple para poderlo entender, hermanos? Un hombre lo explicaba de esta manera, hermanos. Un predicador llamado Arcis Sproul. Este hombre decía así, hermanos, que cada vez que pecas, lo que esa acción indica es que al momento de pecar, tu deseo de cometer el pecado es mayor en ese momento que tu deseo de obedecer a Cristo. Si tu deseo de obedecer a Cristo fuera mayor que tu deseo de cometer el pecado, no pecarías. En cierta manera tiene razón. Por eso el Señor nos dice que debemos de estar, ¿qué? Estudiando y viendo la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es nuestra inclinación, hermano? Dejas de leer, fácil vamos a caer en pecado. Por eso le digo que en cierta manera tiene razón esta persona. Pero, hermanos, ya fue mucho de los que dicen los hombres, ¿verdad? Dice, ya, hermano, con sus doctrinas, a lo mejor no se me quedó nada, pero le tenía que decir estas posturas. Lo importante aquí, hermanos, es que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre el libre albedrío? Y dijo un hermano, que ni siquiera viene en la Biblia. Pues es cierto, hermanos, esa palabra no la encuentra en la Biblia. Si usted va a la concordancia, no la va a hallar. No viene. Pero déjeme decirle esto, hermanos, que sí abundan pasajes bíblicos que apuntan a la libertad de los hombres para elegir el camino que han de tomar. Si el correcto, que es desde el punto de vista de la doctrina cristiana, el de Dios, o el incorrecto, que significa desviarse de Dios. Por eso le leí Deuteronomio capítulo 28. Si oyeres, si asieres, pero si no asieres, ¿qué nos enseña la Biblia, hermanos? Según la Biblia, Dios dio al hombre la facultad para obrar según desee, independientemente de si sus decisiones son buenas o son malas. De ahí la frase, ¿se acuerda de Josué 24:15? Escoged hoy vosotros a quién servir. Si no, no lo hubiera dicho, hermanos, nuestro Dios. Imagínense, le está dando elección al pueblo de Israel. Y de esto, hermanos, podemos encontrar bastante textos en la Biblia. Por ejemplo, Dios le dijo a Israel de esta manera. En Josué capítulo 5, versículo 8. Mire, vamos ahora sí a la escritura, hermanos. Josué capítulo 5, versículo 8. Le dijo, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, no, perdón, es Jueces, hermano. Dije, no, aquí no viene. Jueces. Jueces capítulo 5, versículo 8, dice que cuando escogían nuevos dioses. 5:8 dice, cuando escogían nuevos dioses. Hasta ahí, hermanos. Se fija, Dios les dio libre elección. Ahí mismo en Josué, en Jueces, perdón, pero en capítulo 8, versículo 33, mire también lo que nos dice. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berid. Ellos tuvieron libre elección, hermanos. Y luego dice en el 34, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando David censó al pueblo y Dios lo castigó? O que le dijo, escoge, allá en primer libro de Crónicas 21:12, que le dijo, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses derrotado, o por 3 días
la espada de Jehová. ¿Qué escoges? Le dijo a David. Ahí está bien. Escoge. El salmista también dijo allá en el Salmo 119, 173, porque tus mandamientos he escogido. Libre elección, hermanos. Proverbios 1:29 dijo, y no escogieron el temor de Jehová. Libre elección, hermanos. Proverbios 1:29, y no escogieron el temor de Jehová. Proverbios 3:31, no envidies ni escojas sus caminos. Libre elección. Isaías 65:12, sino escogiste lo que me desagrada, dice el Señor. Escogiste lo que me desagrada, libre elección. Isaías 66:3, porque escogieron sus propios caminos. ¿Se fija, hermanos? Escogieron lo que me desagrada, dice el versículo 4 de Isaías 66. Libre elección. Así que, hermanos, en el Salmo 135, versículo 6, que la otra vez comencé con este texto, hermanos, una predicación, y de ahí nació todo, donde dice el Salmo 135, 6, donde de ahí nació para poder preparar este tema, hermanos. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra. Dice así, hermanos, este texto, 135, 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra. Y ahí me va a dejar con duda. Pues mira, aquí lo está diciendo claramente que Jehová hace lo que quiere. Bueno, así, hermanos, en una versión dice, pero en el Salmo 115:3, que Él hace lo que le place. Él hace lo que le place. Bueno, ¿por qué le menciono esto, hermanos? Aquí encontramos nosotros la soberanía de Dios. Y es que aquí en este aspecto de la soberanía de Dios no hay discusión, hermanos. Fíjese, arminianos, molinistas, calvinistas, hipercalvinistas y otras que no hemos tocado, cristianos, todos estamos de acuerdo en que Dios es soberano. Aquí el problema, hermanos, es qué significa, qué quiere decir cada uno sobre la soberanía de Dios. Para muchos, que Dios es soberano implica que el hombre no tiene libertad. Pero la Biblia, hermanos, también nos dice que el hombre es libre. Por algo Dios manda al hombre a tomar decisiones, y Dios no pediría tomar decisiones si el hombre no fuera capaz de tomarlas, hermanos. Por ejemplo, mire, allá en Deuteronomio 30:10. Deuteronomio 30:10 dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en ese libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto, hermanos, son textos que hablan que el ser humano tiene esa capacidad de obedecer al Señor, o sea, también de volverse al Señor. El ser humano es libre de tomar decisiones. Mira, hermanos, lo que nos dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice, bueno, pero dime del Nuevo Testamento, ¿ok? 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Mire lo que nos dice. 10:13 de 1 Corintios. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fíjese lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Está hablando, hermanos, que el ser humano tiene esa capacidad de resistir la tentación. Hablando aquí a los cristianos de que tienen la libertad de aceptar esa vía de escape que Dios le da para resistir la tentación. O sea, usted puede elegir, hermanos. Ahora, lo vemos todos los domingos, hermanos. Por ejemplo, usted participó ahorita y muchos en la mañana participamos acerca de la ofrenda. El mandamiento de la ofrenda que nos dice 1 Corintios 9:7, dice, cada uno dé
como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El hecho de dar, hermanos, tiene que ser de la voluntad del ser humano. ¿Se fijan? ¿Hay libre elección o no? ¿Tenemos libre elección? ¿Libre albedrío? Bueno, hermanos, Dios conoce todo, hermanos. De eso no hay duda. Eso lo sabemos. Y Dios sabe también cómo va a responder el hombre en diferentes circunstancias. Mire, aquí pongamos atención en esto. Dios sabe, hermanos, también cómo va a responder el hombre en diferentes circunstancias. Por ejemplo, mire, acompáñeme a 1 Corintios, capítulo 2, versículos 7 y 8. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 7 y 8, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Se fijan? ¿Qué nos demuestra esto? Nos demuestra que Dios sabe cómo hubiera reaccionado una persona si esas circunstancias hubieran sido diferentes. ¿Quiere ver otro ejemplo? Miren, vamos al Antiguo Testamento. Y es primer libro de Samuel, que ya lo estudiamos en su tiempo. Primer libro de Samuel, en el capítulo 23, versículo 11 al 13. Aquí, hermanos, tenemos este ejemplo donde es una pregunta que le hace David a Dios y le dice, mire, hermanos, el versículo 11, mire lo que le pregunta David a Dios: ¿me entregarán los vecinos de Keilah en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Fíjese, hermano, lo que le contestó Dios. Mire el versículo 12. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keilah y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keilah y desistió de salir. Fíjense, hermanos, vimos claramente que Dios tenía un conocimiento de algo que iba a pasar, pero que al final no pasó. ¿Por qué? Dios sabía que los hombres de Keilah iban a entregar al rey David, hermano, bueno, a David en manos de Saúl. Pero, hermanos, David tomó otra decisión y Saúl también. Mas, sin embargo, Dios había dicho que sí lo iban a entregar, pero Saúl no fue. ¿Se fija, hermanos? En base a ese conocimiento medio, como lo llaman algunos, es que Dios puede ordenar las circunstancias, crear el mundo que Él quiere, crear bajo su soberanía, respetando la libertad de decisión de cada ser humano. Así que si tú te preguntas todavía si el hombre tiene libre albedrío, claro que sí, hermanos. Tú escoges si te salvas o no. Mire, primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 4. Mire lo que nos dice, que ya no lo han leído mucho, lo hemos leído, hermanos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 4. Mire lo que dice. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Se acuerda de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice el 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, fíjese, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito. Así que, hermanos, tú escoges si te salvas o no. No es de que Dios me va a escoger.
Es por eso, hermanos, es por eso que tú no te debes de preocupar si eres de los elegidos o no. Porque algunos malinterpretan estos pasajes como Efesios 1, 4 al 5, donde dice, nos escogió en él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Lo tuercen, hermanos. Dios, hermano y amigo, nos escoge en Cristo. O sea que Dios nos escogió dentro de Cristo. O sea, por medio del plan de salvación basado en Cristo. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 5, versículo 17, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Los que estamos o los que están en Cristo son los escogidos de Dios. La selección o la elección más bien se hace en Cristo, hermanos. Según nos escogió en él, dice Efesios 1:4. Segunda de Timoteo 1:9. Y la gracia que nos fue dada en Cristo. Segunda de Timoteo 1:9. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que, hermanos, fuimos escogidos en Cristo, o sea, que al acogernos al plan de salvación en Cristo, pasamos a ser los elegidos. Hermanos, le voy a parar, pero está para decir muchas cosas acerca de esto, para aclarar. Y no nos quedamos con cierta cosa de que, no, hombre, así va a pasar, o traigo ahí tantas cosas de que yo sé que Dios me va a perdonar porque pues yo soy cristiano y Él ya me ha escogido y me ha sacado de la inmundicia. No nos confiemos, hermanos. Mire, le voy a recordar los puntos por conclusión. El tema fue, ¿tiene el ser humano libre albedrío? Y vimos algunas enseñanzas filosóficas como religiosas, y la primera que vimos fue el determinismo causal. En el segundo punto vimos la postura calvinista. En el tercer punto vimos la postura del arminianismo. En la cuarta punto vimos la postura molinista. Y en el quinto punto vimos lo que dice la Biblia del libre albedrío. Así que, mi hermano, para cerrar este tema, déjame decirte esto, hermano. Ya voy a terminar. ¿Qué te tengo que decir, hermano? Y también para mí. Que tú eres moralmente responsable de tus actos. Si tú matas a alguien, vas a ir a la cárcel porque fuiste tú quien decidió matarlo. No estaba determinado si así sería o que así sería. Si tú te avientas de un edificio o de un cerro o de donde sea, hermanos, y si mueres, tú eres el responsable de tu muerte. No culpemos a Dios. Y si tú ya dejaste o dejas de congregarte y de adorar a Dios y mueres espiritualmente, no culpes a nadie, ni menos a Dios, que piensas que lo determinó así nuestro Dios al mandar la pandemia. Es que no es así. Tú solo decidiste el ausentarte. Está abierto la congregación entre semana y lo vuelvo a mencionar y no vienes. Libre albedrío, hermanos, libre elección. ¿La hay? Claro, hermanos, que la hay. Ya vimos muchos pasajes. Pero déjame decirle que esto, hermanos, es lo más hermoso de nuestro Dios, que nos deja elegir. ¿Queremos hacer su voluntad o no lo queremos hacer? Usted decide. Pero usted ha decidido el adorarle a Dios en este día. Y yo sé que ha sido la mejor elección que hemos tomado en este día. Y así vamos a estar haciendo cada día que pasa, hermanos, eligiendo la voluntad de nuestro Dios. ¿Que eso queremos hacer? Espero en Dios que sí. Hoy es un día que nos ha dado nuestro Dios, nos ha regalado. Tenemos esa oportunidad. Aquellos que no han obedecido a Dios, acuérdese, usted tiene esa elección. No duden que
tiene que crear Dios en algo en usted para que pueda salvarle, o le va a salvar sin querer, porque usted tiene que hacer esa elección. Y hoy es un día especial, día del Señor, y Dios lo está esperando con los brazos abiertos para que elija esa mejor decisión que tenga. Así que, mis hermanos, Dios me les bendiga y espero en Dios que hayamos meditado sobre este tema, que hay mucho que decir, pero, hermanos, hasta ahí llegamos. Dios les bendiga y vamos a tener un canto de invitación. Nuestro hermano Diego, por favor. Puestos de pie, hermanos, quien guste y pueda. Preparámonos con el himno número 164. ¿Vives tú solo por Cristo Jesús? Esa es la pregunta en este canto. Himno número 164. Cantemos. ¿Vives tú solo por Cristo Jesús? ¿Estás tú bien con Dios? Hay en tu alma paz, gozo y luz. ¿Estás tú bien con Dios? ¿Estás tú bien con Dios? Oye su dulce voz, limpio y santo, sin consagrado. ¿Estás tú bien con Dios? Reina Jesús, hoy en tu corazón. ¿Estás tú bien con Dios? Libre de culpa y condenación. ¿Estás tú bien con Dios? ¿Estás tú bien con Dios? Oye su dulce voz, limpio y santo, y consagrado. ¿Estás tú bien con Dios? Si Dios te llama, irás a doquier. ¿Estás tú bien con Dios? Su voluntad siempre quieres hacer. ¿Estás tú bien con Dios? ¿Estás tú bien con Dios? Oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado. ¿Estás tú bien con Dios? Mira el mundo a Cristo en ti. ¿Estás tú bien con Dios? Eres un guía perdido aquí. ¿Estás tú bien con Dios? ¿Estás tú bien con Dios? Oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado. ¿Estás tú bien con Dios? Estamos, hermanos, vamos a dirigirnos a Dios en palabras de oración. Oremos. Padre eterno Dios, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, y en el corazón de cada uno de tus hijos, en esta hora, Padre de la tarde, acudimos al trono de tu gloria en palabras de oración para darte las gracias, Padre eterno, la grande bendición que nos das de poder cantarte y adorarte en esta hora de la tarde, Padre, cual fue nuestro gozo también el presentarnos por la mañana delante de tu presencia, Padre, para con el mismo propósito glorificar tu santo, bendito y poderoso nombre. Gracias infinitas, Padre, te damos a ti. Gracias también por darnos el grande privilegio de estar delante de tu presencia en compañía de nuestros hermanos en este lugar, pero también, Padre, agradecerte por la compañía de nuestros hermanos a través de los medios electrónicos y que nuestro acto nacional sea tu nombre. Padre eterno, gracias infinitas a ti por darnos este grande privilegio. Gracias, Padre, por el mensaje de tu siervo, cual has utilizado en esta hora de la tarde, grandemente, Padre, y edificante para nuestra alma. Padre eterno, rogamos que nos ayudes a discernir ese mensaje, Padre, y nos ayudes a elegir la mejor parte, Padre eterno. Rogamos, eterno Dios, que seas con todos y cada uno de nuestros hermanos,
Y juntos, Padre, reconocemos tu glorioso y poderoso nombre, tu grandeza, tu poder y la soberanía, Padre, que tienes sobre todo lo que tenemos y lo que aún, Padre, no tenemos. Te reconocemos y agradecemos, Padre, por ello. En esta hora de la tarde, Padre, queremos agradecerte y seguir rogando y suplicando tu bendición para cada uno de nosotros, tus hijos, y rogando, Padre eterno, que sigas guardando en tu mano poderoso a cada uno de tus siervos quien hacen lo posible de instruirnos de tu palabra, Padre. Rogamos que les tengas siempre en el hueco de tu mano. Rogamos, Padre, por nuestra congregación, por nuestros ancianos, por nuestros predicadores, por nuestros diáconos, y asimismo, Padre, por toda la hermandad en general. Rogamos, Padre eterno, que juntos estemos conectados en espíritu y en verdad, Padre eterno, en un mismo pensar y en un mismo propósito para contigo, que algún día, Padre, no muy lejano, podemos gozar contigo por toda la eternidad. Padre Santo, rogamos que en esta hora de la tarde estés con nosotros y nos bendiga grandemente, nos cuides en el resto de este día, si es tu voluntad que vivamos, y permítenos, Padre, seguir adelante en nuestro camino como cristianos, no olvidando, Padre eterno, lo que somos, sino siempre, Padre eterno, escogiendo la buena parte y conducirnos, Padre, como verdaderos hijos tuyos. Rogamos, Padre eterno, que bendigas todas las actividades que se tienen programadas, Padre. Bendice los planes de la iglesia, bendice los planes, Padre eterno, de nuestra congregación, y asimismo, Padre, sigue fortaleciendo a nuestros hermanos quienes están convalecientes en alguna enfermedad. Rogamos, Padre eterno, todos y cada uno de los que están en necesidad, tanto física como espiritual, Padre eterno, rogamos que toques con tu mano poderosa aquellas almas, Padre, que están enfermos espiritualmente, que están tristes espiritualmente. Padre Santo, antes de que algo triste ocurra en su vida y que nosotros, Padre, tengamos que lamentar de una muerte física, pero también espiritual. Padre Celestial, rogamos por todos aquellos y pedimos, Padre eterno, que nos sigas dando esa grande bendición, Padre, de poder buscar la manera de cómo adorarte y de esta manera, Padre, seguir conectados juntos como iglesia. Rogamos, Padre eterno, que te quedes con nosotros y vayas con nosotros a nuestros hogares, Padre eterno, cada uno de tus hijos quienes se tengan que retirar, algunos más cerca, otros más lejos. Pero, Padre, de igual manera rogamos que quites todo estorbo, toda piedra de tropiezo en el camino y podamos llegar con bien a nuestros hogares. Te agradecemos, Padre, y pedimos todas tus bendiciones en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues damos gracias a Dios por darnos la grande bendición de poder terminar en este segundo acto de adoración a nuestro Padre Celestial. Hermanos, solamente para despedir a nuestros hermanos y amigos de Facebook, es que la invitación sigue en pie, hermanos. La invitación es para que el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde, esperamos en Dios que cambien las cosas, pero de otra manera, les esperamos a las 6:30 para el estudio de la palabra de nuestro Dios. También, hermanos, el viernes, de igual manera a las 6:30. Mientras no cambien el horario, hermanos, vamos a estarlos invitando y esperando a las 6 de la tarde, miércoles y viernes, hermanos. Y el próximo domingo, preparémonos también para presentarnos delante de la presencia de nuestro Dios y tener comunión directa con el Padre, con el Hijo, hermanos, en la cena del Señor. Preparémonos, hermanos, y la invitación es esa, nuestros amigos y hermanos de Facebook, la invitación es esa. Que Dios les bendiga, hermanos, y es un placer tenerlos entre nosotros.